Hola a todos, mi nombre es Priscila Salazar de supreescolar.com. Hoy tenemos una plática muy especial. Vamos a hablar acerca de los talentos de nuestros hijos. Muchas veces tenemos la inquietud de que pensamos que si ahora vamos a guiarnos por los intereses de nuestros hijos, por lo que a ellos les gusta, ¿cómo le vamos a hacer para descubrirlos? A veces no es tan fácil encontrar qué es eso que a ellos les apasiona y sobre todo cómo hacer que el aprendizaje surja de esos intereses y de esos talentos. Hoy tengo a una invitada muy especial. Me encanta el proyecto familiar de María, lo que ellos están haciendo con sus hijos. Ahorita ella nos va a hablar más de su experiencia. Y bueno, yo solamente quiero decirles, ellos son una familia ejemplar. A mí me encanta ver lo que están haciendo con sus hijos. Sus hijos son músicos, además son exploradores e investigadores de la naturaleza y hacen unas cosas hermosas, preciosas. Y bueno, por eso yo quise invitarla a ella para que ella nos cuente un poco de su experiencia y cómo es que ellos han logrado encontrar los talentos de sus hijos y sobre todo potenciarlos y pues extraer aprendizaje de todas esas experiencias. Así que yo le doy la bienvenida a María. Muchas gracias por estar aquí. Me encanta tenerte aquí, María. Muchísimas gracias a ti, Pris. Para mí es un gran honor estar aquí con ustedes y con toda tu comunidad. Y más porque nosotros somos parte de esa comunidad de su preescolar, donde hemos crecido tomadas de la mano, donde aprendimos mucho, mucho, mucho de tu blog y de tu libro también. Oh, Y nos que conocimos hace mucho tiempo, ¿verdad? nos Desde conocimos hace muchos años. 13, algo así, Y, ¿no? y ya después que iniciamos la educación fue cuando sale tu libro y fue cuando compré tu libro, pero ya nos conocíamos. Entonces, pero bueno, y entonces ahora para nosotros es un gran honor ahora compartir con las nuevas generaciones de familias y que es un gran honor para mí estar aquí. Muchas gracias por la invitación y el espacio. Sí, como lo hemos platicado, todos aprendemos de todos y para mí, como te digo, es bien enriquecedor ver, te digo, yo no le puedo dar like a todas tus publicaciones porque te voy a molestar con demasiadas notificaciones, pero todo lo que publicas a mí me encanta, me inspira, me Um, enriquece ver lo que haces con tus chiquitos y todo lo que aprenden y, o sea, es bien inspirador. Y bueno, yo quiero compartir eso con las demás personas. Quiero que ellos sepan, pues, que se puede y cómo se puede. Entonces, pues cuéntanos un poquito de tu trasfondo familiar, por qué decidieron educar en casa, qué método llevan, etcétera. Cuéntanos un poquito de tu familia, tu apellido familiar, nunca lo sé pronunciar, pero cuéntanos quiénes son, sus nacionalidades y todo eso. sí, somos una familia multicultural. Mi esposo es de Polonia y somos la familia Komushinsky de Alba. Creo que esto de la decisión de educar en casa nos llevó básicamente fue un proceso natural, entre comillas, porque desde que nos casamos también con Ed y yo decidimos llevar un estilo de crianza, pues ahora sí como que muy radical, de acuerdo a lo que estamos viviendo ahora en el mundo, ¿no? Pero estábamos muy conscientes que queríamos hacer pues la lactancia, el colecho, el apego, queríamos ser unos padres muy presentes. Uh Y -huh. cuando nace nuestra primera hija, tenemos dos hijos, Anita va a cumplir ya 12 años y Mateos va a cumplir 9 años. Entonces, en ese tiempo, pues me dediqué, básicamente dejé ciertos trabajos, que era una mujer que tenía un empleo dentro de la Sinfónica, y decidimos dejar un poquito mis trabajos extras para yo dedicarme de plano al 100% a la lactancia. Y básicamente todo eso, ese tipo de decisiones que tomamos, pues nos llevó con los años a que nos dimos cuenta de que Anita estaba creciendo, viene Mateus cuando Ana tenía 3 años, y ya estaba como la decisión o más bien las preguntas de la gente que nos preguntaba, oye, pues la niña ya tiene la edad básica para poder entrar a la escuela, porque no lo han inscrito, ¿no? Entonces, entre más pasaba el tiempo, con Ed y yo, pues decíamos, no, pues, no creo que sea ilegal tenerla en casa, ¿no? Y ya estábamos investigando sobre la cuestión legal en nuestro país. Y yo creo que estuvimos como que un poquito más de un año investigando, leyendo libros, leyendo blogs, también teniendo mucha comunicación con gente que conocíamos. En aquel tiempo trabajábamos en un conservatorio en Montemorelos de una comunidad adventista y la mayoría de las personas hacían homeschool. Nosotros ya conocíamos el término porque Conrad y yo estudiamos en Estados Unidos y conocíamos también a familias que hacían educación en casa, pero como en aquel entonces éramos solteros, pues ni siquiera nos entraba por aquí
de que íbamos a ser papás y que íbamos a hacer todas esas cosas, ¿no? O sea, lo ignorábamos por completo. Pero ya cuando éramos papás, pues ahora sí estábamos como que muy interesados en el tema. Entonces yo creo que eso pues nos ayudó bastante a enriquecernos y hasta que por fin decidimos, dijimos, ¿sabes qué? Ya Ana tenía 5 años. Entonces dijimos, ya, no, decidimos que no van a ir a la escuela. Y fue cuando incluso hice un post en Facebook y lo publiqué y dije, salimos del closet, hemos decidido hacer educación en casa y ya que para que no nos pregunten nada, van a estar con nosotros, ¿no? Y así fue. Entonces, así es como comienza nuestra travesía dentro de la educación en casa. Qué padre. Sé que ustedes son músicos, pero no músicos así como amateurs, o sea, músicos de verdad, profesionales que se dedican a eso. Pero no nada más ustedes, también los niños. Los niños dan conciertos y han ganado concursos y cuéntanos de eso. ¿Qué es lo que hacen? Nosotros somos músicos profesionales clásicos y trabajamos durante muchos años en la Sinfónica de nuestra ciudad de Monterrey. Nosotros hace tiempo, antes de embarazarme, es una historia bien bonita, porque te digo que todo nos ha llevado como que naturalmente y lo que hemos logrado hasta ahora no ha sido planeado. Ya el proceso, después te voy a contar que ahora sí ya hay cosas planeadas. Entonces, en ese tiempo, cuando yo me embaracé, ya también habíamos escuchado de una metodología muy bonita y muy simple y sencilla, que es la de la metodología de la lengua materna. Y esta filosofía y método que nosotros conocimos es aplicada en el lenguaje de la música y se dedica a formar a los niños desde edades muy tempranas a desarrollar sus habilidades musicales. Entonces, cuando yo tomé este curso, que te digo, yo estaba embarazada de mi hija, me abrió el panorama completamente, porque nosotros venimos de un sistema, mi esposo y yo sí fuimos educados en escuela, estuvimos en un conservatorio donde todo el mundo, ya sabemos, la mayoría de las personas que hacemos esto, pues de que no era la manera indicada que nosotros queríamos aprender o desarrollar esa habilidad musical. Aprendimos que las habilidades, todos los niños nacen con ellas. Entonces, cuando, por ejemplo, ahorita que tú decías de los talentos, nosotros creemos que el talento es innato y creemos que todos nacen siendo genios. Al decir que todos nacen genios, no quiere decir que automáticamente se va a convertir en Einstein o automáticamente se va a convertir en Paganini, sino más bien los niños nacen tan neutros y tan abiertos a poder desarrollar sus habilidades en todo ambiente en el que esté. Y es eso, tal como aprendimos nuestra lengua materna, que los niños ni nosotros los adultos nos pusimos a enseñarles ni les mandamos a una escuela profesional para que pudieran hablar, ¿no? Sino que lo aprendieron a través del ambiente, donde los padres hablan el idioma, donde en todo su alrededor tienen el alfabeto escrito, donde incluso cuando estaban dentro del vientre escuchaban ya el idioma materno de su madre. Entonces, donde se incluye la repetición, el acumulamiento de repertorio y que a través de repetición la van perfeccionando. El maestro de esta metodología, él asegura que todos los niños pueden aprender cualquier cosa siempre y cuando los padres estemos dispuestos a acompañarles al 100%, estando presentes y guiándoles a ellos, creando el ambiente para desarrollar cualquier habilidad. Entonces, cuando hablamos del por qué el talento de mis hijos está tan desarrollado o por qué sus habilidades están tan desarrolladas, ha sido porque Conrad y yo pues, nos propusimos que queríamos que nuestros hijos aprendieran música. Jamás planeamos ni pensamos que ellos se dedicaran a esto profesionalmente, sino queríamos que lo tuvieran como algo más enriquecedor dentro de su vida, ¿no? Así como la pintura o como la naturaleza y la música. Pero afortunadamente o desgraciadamente, no sé cómo decirlo, somos un par de locos que amamos la música y que nos encanta la música y que siempre estamos haciendo muchas cosas y que en esta comunidad que teníamos en Monterrey, cuando vivíamos en México, organizaba yo festivales, traía profesores de muchos países para que vinieran a dar masterclasses a nuestros alumnos. Entonces mis hijos crecieron en ese ambiente. Era imposible que ellos no amaran la música. Era imposible que ellos no fueran a desarrollar esa habilidad. Entonces, conocemos mucho, y ojo morojo con esto, porque muchas familias creen que el talento es genético. Nosotros creemos que el talento se educa, más bien. Sí existe el talento, sí es la habilidad, pero primero se educa la habilidad,
se transforma en un hábito y después este hábito se transforma en pasión. Nosotros lo hemos visto mucho a través de estos años de estar muy de cerca de nuestros hijos, porque hemos estado al 100 dedicados a ellos. Entonces, pues básicamente lo único que hemos hecho es crear ese ambiente. Cuando los padres creen que mis hijos tienen ese resultado porque son hijos de músicos, créanmelo que no es así. Conocemos a muchos compañeros o hemos visto a mucha gente que se dedica a la música, pero que trae el chip todavía muy de sistema y que los hijos terminan odiando la música. O no solamente en el área, en el campo de la música. ¿Cuánto nos sucede de familias que son abogados, que son arquitectos, que son diseñadores, que son cocineros, que son, no sé, pon tú cualquier cosa, y que los hijos terminan eligiendo algo diferente o a veces ni siquiera saben? Entonces yo creo que la pasión se enseña, la habilidad y desarrollarla también se enseña, el hábito también se enseña, también se desarrolla. Entonces, más bien, veamos los perfiles de aquellos adultos o padres que se han dedicado a amar su profesión y que automáticamente los hijos solamente se contagian de lo que tienen en el hogar. Entonces, por eso es que hablamos del aprendizaje del ambiente que tienes en tu casa. Si en tu casa existe un ambiente que es negativo, donde estás muy infeliz con tu profesión o muy infeliz con la vida, pues obviamente eso se refleja en nuestros hijos. O se refleja que nuestros hijos vienen haciendo algo muy diferente o no hacen nada. Si en tu ambiente es un ambiente muy positivo, haces las cosas con pasión, con entusiasmo, eres muy proactiva, lo quieres hacer, les demuestras que nada es imposible, que vamos a hacer por eso, si nos equivocamos no hay problema, vamos a hacerlo de nuevo y no pasó absolutamente nada, ¿no? Que es una oportunidad más para hacerlo mucho mejor. Entonces imagínate pues cómo van a crecer tus hijos. Y yo creo que eso es más bien lo que nosotros hemos hecho mucho con Anita y con Mateus. Qué interesante todo esto que comentas y en cierto modo pues como que sí, o sea, sí me resuena, pero como que tú le estás dando palabras más claras, ¿no? A lo que tal vez he sentido así como de manera innata, intuitiva. Eso, ¿no? De cómo el ambiente y tu propia pasión, lo que realmente es una realidad en ti, eso es lo que le vas a transmitir a tus hijos, porque muchas veces esperamos que los niños desarrollen algo, pero artificialmente, ¿no? O tratamos de imponérselos desde afuera y queremos que ellos lo desarrollen, o como que andamos detrás de ellos como viendo, bueno, ¿qué te gusta? Bueno, ¿a qué te quieres dedicar? Bueno, ¿qué? Y como tratando de ver pistas, pero nosotros no les acercamos nada. Pero no estamos involucrados, exacto. Sí, y es que eso es muy típico. Cuando se acercaban las familias a nuestro estudio que teníamos ahí en México, pues siempre me decían, es que siempre teníamos una entrevista con las familias y típico llegaban mamás que me decían, pues ya probó piano, ya probó guitarra, ya probó violín y pues ahora queremos probar cello porque no sabemos cuál es el instrumento que le gusta. Entonces ya yo me dedicaba a darle el tiempo a esa familia y más bien le ponía las opciones más claras, más bien. Y le decía, a ver, ¿por qué no ha funcionado lo otro? Muchas veces, la mayoría de las veces, porque lo puedo asegurar, sucede que delegamos esta cuestión de que el niño quiera aprender y que lo ame hacia los profesores o a la escuela donde lo estamos inscribiendo o a la academia musical, ¿no? Y en realidad, cualquier cosa que nosotros estamos desarrollando en nuestros hijos, los padres tenemos que estar tan presentes en eso y principalmente amar lo que vayan a hacer. Entonces siempre les doy el ejemplo, el típico del fútbol, ¿no? Uh-huh. ¿Cuántas familias, a ver, que me diga alguien que nos esté escuchando si es cierto o no, pero cuántas familias de los papás, sobre todo los hombres, y bueno, hay mamás también, ¿no? Que les encanta las Chivas o los Rayados o los Tigres, dependiendo del equipo donde estén, y el hijo y la hija también le encanta, ¿no? Y se van juntos al estadio, porque automáticamente, naturalmente, el padre está tan emocionado de ver el fútbol y metieron el gol y el hijo también quiere y el otro sí. Y desde bebés veían esa emoción y la contagiaban. Claro. Entonces los hijos se vuelven fanáticos del mismo equipo, se vuelven fanáticos de tener todo el ritual. Fíjate, hacen todo un ritual. La carne asada, los amigos, las bebidas, sí. Toda la fiesta, ¿no? Ahora imagínate si nosotros pusiéramos toda esa energía en que nuestro hijo aprenda la biología, o la matemática, o la música, o la arquitectura, o el diseño. Es algo que te tiene que interesar a ti y que de verdad estás bien convencido. John Hall decía,
si nosotros estuviéramos apasionados con nuestro trabajo y con lo que hacemos, no necesitaríamos escuelas, porque los niños estarían igual de apasionados y ellos querrían hacer las cosas. Pero lo que sucede es que nosotros decimos, tú tienes que estudiar biología, tú tienes que estudiar matemáticas, tú tienes que estudiar historia. Y son cosas que a Claro. nosotros también nos repugnan, pero ellos lo tienes que hacer porque es obligación, porque es tu responsabilidad. Y así lo vemos y así les transmitimos esa manera de verlo, ¿no? Como una Claro, obligación, claro, pero como porque dices, nos la pasamos imponiendo siempre, queriendo que hagan nuestros hijos lo que nosotros creemos que va a ser mejor. Y también, aunque también lo he aprendido mucho eso también, ¿eh? Porque hay niños que sí realmente muestran desde edades muy tempranas lo que les gusta. Esto es algo que me sucedió mucho también a mí, en lo personal, como una anécdota muy especial y muy bonita, porque me hizo ver muchas cosas de mis hijos. Pero Mateusz, mi hijo, que ya tiene, te digo, casi 9 años, él desde bebé, imagínate, desde que yo lo estaba amamantando, él hacía ritmos con su nariz. Y tengo videos de eso. Él hacía unos ritmos, los hacía aquí en la nariz y estaba todo el tiempo ahí haciendo sus ruidos. Y al año, él ya tocaba We Will Rock You en la batería. Entonces, a donde íbamos, él quebraba todo. Agarraba lápices, o sea, les agarraba y estaba... Y me decía una de mis hermanas, la mayor, me decía, Miris, cómprale una batería. Y yo decía, no, 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 ¿qué te pasa? Es que los bebés en esta edad lo que les gusta es estar golpeando y están experimentando y están explorando y eso le gusta a Mateo. No, tranquila. Pero era más bien yo la que no quería tener un baterista en la casa, porque yo creo que a nadie le gusta tener un baterista en casa. Entonces, mi hermana un día llegó en diciembre y me habló por teléfono y me dijo, estoy en Backstage, que es una tienda de música, y me dice, las baterías están en oferta. Y le dije, no, nosotros ahorita no tenemos para invertir en eso. Ay, no sé si yo se la regalo a Mateusz. Dije, pues si tú se la quieres regalar, se la regalas. Y se la compró y fue lo mejor que pudo haber sucedido, porque ahora que conocen a mi hijo, bueno, que tú ya lo conoces, Chris, pues sabes, y no me vas a dejar mentir, que es un profesional de la batería a su corta edad. Entonces, cuando compramos la batería, pues dijimos, bueno, pues ya lo tenemos aquí, a darle, ¿no? Entonces nos dedicamos a aprender, porque aún así somos músicos, como decía, nosotros nos hemos dedicado a aprender de la batería, que es algo completamente diferente a tocar el instrumento del cello. Entonces ahí entra mi esposo, quien se ha dedicado en cuerpo y alma a aprenderse los ejercicios de la batería, de conseguir profesores, de llevar a Mateusz a campamentos de verano. O sea, nos involucramos al 100 para ayudarle a Mateusz a desarrollar esa pasión. Este es el perfil cuando cuando el niño muestra el interés desde edades muy tempranas y que nosotros no lo queremos ver, pero que siempre está ahí. Y el otro es donde hay niños que son más introvertidos y al igual no muestran tanto y quizás muestran algún interés deportiva, musical o cero, no muestran nada, pero que la mamá quiere que aprenda algo, ¿no? La natación o lo que sea. Entonces, lo que yo siempre he aconsejado mucho es lo que es el método de la lengua materna. Cuando tú quieres que tu hijo desarrolle una habilidad, lo primero que tienes que hacer es llevarlo a que observe. No, o sea, al llevarlo de seco, pues muchas veces suceden cosas que se pueden confundir, que puede que al niño no le guste, no se sintió a gusto, había mucha gente, es gente nueva. Hay muchos factores por los cuales los niños pueden decir, no, no quiero ir. Pero muchas veces eso no significa que no quieran ir. Muchas veces es que quizás no estaba en el momento para poder hacerlo, o etcétera, ¿no? Entonces, lo primero que hay que hacer es llevarlo a que observe. Una vez observando, pueden ya estar más familiarizados cómo funciona la clase, cómo es el profesor, cómo es el ambiente de la comunidad, cómo es el ambiente entre las mismas personas de los alumnos, etcétera. Entonces, ya el proceso no es tan en seco o tan sin tener ningún conocimiento. Y es lo que yo siempre aconsejo hacer, observar, y a una vez los chicos muestran, o los niños muestran, porque lo he visto mucho, muestran cuando están listos para iniciar la clase. Y eso es lo que yo hago como una maestra Suzuki de violonchelo, es lo que hago mucho con los niños chiquititos. Los padres se comprometen a través de una charla a hacer todo el proceso de observación. A veces toma un mes, a veces puede tomar 2 meses, 5 meses, 6 meses. Y en ese proceso los alumnos se van interesando, enamorando del instrumento
y cuando ya están listos, automáticamente en la primera clase ellos cooperan al 100%. Pero pues igual en nuestra casa, o sea, si los niños no van a la escuela, pues tú tienes bastante tiempo, tienes recursos, también puedes utilizar, no sé, videos en la computadora, cursos, personas, llevarlos a lugares en donde ellos puedan estarse empapando, como dices, de eso, ¿no? Como estar en ese ambiente, de lo que sea la habilidad que ellos quieran desarrollar o también que tú quieras pues inculcarles, ¿no? O como dices, como tu idioma, el idioma español, pues está por todas partes y donde quiera que lo escuchen, se están empapando de eso, ¿no? Entonces, nosotros también podemos proveer de eso. Algo que mencionaste es que ustedes tomaron decisiones importantes y eso es algo muy importante, que es algo deliberado, o sea, no es algo que se da. Cuando tú tienes un jardín en tu casa, no esperas que las plantas se den así nada más y salgan. O sea, tú deliberadamente todos los días las estás cuidando y les estás dando lo que necesitan, las estás observando, etcétera, deliberadamente. Entonces, a mí me gustaría que tú nos contaras. Yo sé que ustedes como familia han tomado unas decisiones súper extremas para seguir fomentando y para seguir potenciando los talentos de sus hijos. Y a mí me parece muy inspirador y me parece un ejemplo que todos podemos tener, podemos seguir. Platícanos, ¿cuáles son algunas de esas decisiones importantes que ustedes han tomado en su vida? Nosotros, al momento de estar viendo y de estar muy de cerca de la educación de nuestros hijos, comenzamos a ver que ya nuestros hijos ya no lo estaban tomando como el hobby, o que te digo que no, nunca planeamos que esto se convirtiera en algo profesional. Aún así a su corta edad, porque mis hijos son muy jóvenes. Sí. Pero nuestra hija, la mayor, que ya va a cumplir 12 años, ella desde los 9 años ya hacía comentarios como que nos decía, mamita, es que pues la verdad que a mí me gustaría pues tocar como esa chelista, y pues yo ya veo también que pues ya ella nos pedía como un ambiente más enriquecedor y retador para ella. Entonces nosotros hicimos muchos viajes cuando estábamos en México, y todo lo invertíamos en la educación de nuestros hijos. Podíamos estar sin la mejor marca de ropa, sin los perfumes o con el coche de hace 20 años, pero todo estaba destinado para que ellos pudieran asistir a festivales o en campamentos para enriquecerlos. Cuando Anita tenía esos 9 años, se da la oportunidad de mandar como un examen, prueba de unos videos de mi hija Ana con un profesor en España. Entonces, cuando yo lo mando, obviamente yo lo mando, digo, bueno, a ver qué sucede, porque te soy honesta, nunca nos imaginábamos, ni por aquí, ni mi esposo y yo, que me fueran a contestar. Eso yo decía, bueno, lo voy a mandar y a ver qué sucede, típico, ¿no? A ver si como, pega. sí, como cuando vas y te compras un ticket de esos de la lotería, ¿no? Ah. Bueno, nunca compro esas cosas, pero algo así. Entonces, oye, lo mandamos, me acuerdo, yo creo que sería como en septiembre, octubre, y que nos mandan al mes la respuesta de que Anita había sido aceptada como alumna de ese profesor en Madrid, ¿no? Ustedes estaban en... Ay, en ese momento, pues se nos cayó todo encima porque pues ni nos esperábamos eso. Fue el shock para mi esposo. Para mí no, yo soy más aventurera, más así, de que vamos, así, lo hacemos. Entonces, pues de esas decisiones que tú me estás preguntando, para no contar todo lo que sucedió, Es pues muy tomamos la gran decisión de dejar todo. Dijimos, ok, bueno, aquí es cuando se da la oportunidad, no hay que desaprovecharla. Y eso incluyó vender nuestros coches, rentar nuestra casa, dejar nuestros trabajos, dejamos todo para irnos, con tal de que Ana, la niña mayor, se pudiera desarrollar. Entonces, hicimos toda la mudanza, estuvimos 7 meses en Madrid, fue una super experiencia muy, muy linda en el aspecto de Anita, y luego se nos dio otra oportunidad de seguir el mismo trabajo, pero ahora en Polonia. Entonces tuvimos otra mudanza y estamos ahorita con un excelente profesor. Te lo juro que es como
es lo mejor que nos ha sucedido y por algo suceden las cosas. Y Anita, en este año y medio que ya llevamos aquí en Europa, pues creció como no tienes idea. Pero también hay que enfocar mucho que dentro de esas decisiones que hicimos, las hicimos también porque el ambiente ya no era el adecuado para Ana. Anita ya no tenía de dónde inspirarse más que viendo personalidades en YouTube. Y al momento de hacer todo este cambio, empezamos a asistir a conciertos de grandes solistas reconocidos que solamente veíamos en YouTube, pero ahora ya los veíamos en vivo. Empezó a ver a chicos, incluso de su edad, que tienen un nivel muy lindo en el instrumento. Comenzó a ver otro estilo de profesor. Alguna vez tú me preguntaste que por qué habíamos hecho esto si nosotros somos profesores de cello. Y creo que te contesté que llega un momento en que hay que cruzar, o sea, ya no podemos nosotros seguir haciendo ese trabajo y se lo dejamos realmente a las ligas mayores, ¿no? Porque Ana entró a un nivel de ligas mayores y también sucede lo mismo con Mateusz. Llegamos a Europa y también empezamos a buscarle a él, sin olvidarnos que tenemos un hijo, y le empezamos a buscar profesores, campamentos, él se empezó a interesar por el xilófono, le conseguimos un profesor de xilófono, y básicamente, pues hemos tomado decisiones que quizás para mucha gente es una locura muy grande y que no cualquiera está dispuesto a hacerlo, pero créanmelo que dentro de esta locura no nos arrepentimos de absolutamente nada porque creo que al estar muy bien enfocados en lo que queremos, poco a poco nos hemos ido adaptando a esta nueva vida que tenemos y la vida misma nos ha abierto las puertas poco a poco. Qué hermoso. Cuéntanos de este último evento en el que estuvo Anita. Fue como un concurso, ¿no? Fue como algo así que ella... Cuéntanos de eso. Ay, eso fue como que todavía lo recuerdo y me siento tan orgullosa. Y aquí esto, me siento la mamá más orgullosa del mundo. Y se presentó la oportunidad de que Anita, su profesor, le dijo que quería que ella fuera a un concurso. Nosotros jamás habíamos tenido la experiencia ni de un examen, ni de concurso, ni nada de esas cosas, porque en nuestra visión de educar, los concursos y competencias estaban muy fuera de pues de nuestro plan. Pero al momento de cuando lo platicamos con Anita, ella decía, sí, sí quiero ir. Entonces nosotros todavía con nuestra mente como sistematizada, porque en realidad que los niños que nunca han estado en un sistema piensan completamente diferente a como pensamos nosotros. Me imagino que tú lo ves con tus hijos. Ven el mundo de una forma muy diferente de la que nosotros vemos el mundo. Entonces nos dice Anita a mí, a su papá, mamá, es que yo sí quiero ir. Y bueno, voy a dar todo lo que yo pueda hacer, pero me gustaría ir. Y dijimos, bueno, y nosotros preocupados de diciendo, Anita, pero mira, que si llega a suceder algo, lo tomamos como un aprendizaje. Sí, mamá, sí, está bien. Y ella viene neutral y viene X, ¿no? Bueno, pues nos preparamos y nos fuimos a Dresden al Dessauer Cello International Competition, que es una de las competencias más prestigiosas que tienen en Europa para niños. Bueno, son para diferentes niveles, pero donde incluyen también a los niños. Nosotros llegamos y había chicos que ya conocíamos, Anita y yo, así súper famosos que salen en YouTube, ¿no? Y que tienen súper muchos likes y que tienen una gran experiencia y un gran repertorio tocando muchas cosas y que ya tienen un súper nivelazo. Eso no quiere decir que Ana Isabela no tenga su nivel, pero Ana Isabela no llevaba un repertorio tan amplio o la experiencia de competencias como los otros niños. Había No, niños perdón que te interrumpa. Aparte lo que tú me dijiste de que ella no ha tenido una instrucción estandarizada, ¿no? Como de conservatorio sí, y eso, sino que ella es totalmente educada en casa, pues. O sea, incluso a eso iba. está educada en casa. Eso es lo que iba a decir también, que cuando nosotros llegamos, pues había niños de Corea, de China, de Suiza, de Alemania, de Polonia, nosotros como mexicanas, había de muchas partes del mundo. Y cuando yo estaba ahí viendo a los demás chicos, pues obviamente era muy notorio, es muy notorio ver que, bueno, es cierto, los niños tienen un nivel muy pero impresionante, pero cuando yo veía a mi hija tocar no es porque era mi hija, sino porque yo la veía muy musical, muy libre, muy disfrutando cada uno de sus notitas, ¿no? Y muchas veces la gente suele ver solamente cosas como que muy, como superficial. Y me dicen, oye, qué padre que Anita. Pero Anita ganó el tercer lugar en este concurso. Y lo que me hizo sentir más orgullosa de este concurso y esta competencia, uno, es que gracias a la decisión que hemos tomado de educarla en casa,
la manera de cómo lo tomó Anita, esta oportunidad, no fue en una manera tan sistemática, lo tomó tan natural. Para ella fue un gran logro obtener este lugar, aún así sin tener toda esa experiencia que te decía. Y la más, y la más, y la más, y la que más aplaudo es que Anita ha sido el resultado de un cero sistema, también igual, sin conservatorio. Entonces, eh, esa es otra prueba más de que los niños pueden alcanzar a llegar a desarrollar cualquier habilidad sin un sistema. Y bueno, eso fue lo que nosotros pues nos sentimos muy orgullosos de Anita, que nunca ha estado en un conservatorio y aún así vino hasta Alemania para ganarse un tercer lugar. Bebé hermosa. Ay, sí, qué padre. Y también está el otro logro de Mateusz, que va a cumplir 9 años y que es baterista, que también igual nunca ha estado en una escuela en sí, conservatorio de batería. Y hace poco nos dieron el resultado que aplicamos para un campamento musical aquí en Polonia, donde solamente aceptan a chicos de 14 años en adelante, pero que gracias al nivel y la perseverancia que ha tenido Mateusz a sus 9 años, pues fue aceptado y va a ser el primer niño que va a participar en este campamento para adolescentes y teenagers. Ay, Sí, muy claro. ay, qué padre, qué emoción. A ver, tengo una duda. ¿Cómo le hacen para motivar a los niños? ¿O cómo le hacen cuando ellos, supongo, y estoy casi segura de que hay días que se levantan en la mañana y dicen, hoy no tengo ganas de practicar, hoy no tengo Sí. ganas de ensayar, hoy no tengo ganas de hacer lo que tengo que hacer? ¿Cómo le hacen para motivarlos? ¿O cómo manejan ustedes ese tipo pues, de situaciones, de desánimo, de conflictos? No sé. Pues es que es como que muy normal. Es que sucede algo bien raro. Eh, Siempre, no sé por qué a las familias nos cuesta mucho visualizar esta cosa de la música o del arte como, no, es que no quiere practicar y yo decidí que mejor pues no practique. Pero entonces, ¿cómo los niños sí pueden aprender a no cruzar la calle? ¿O cómo sí podemos enseñarles a lavarse los dientes antes de dormir o cuando se despiertan o después de cada comida? O sea, nos cuesta mucho entender que también cuando nosotros estamos enseñando un hábito o cuando tenemos un ritual o como lo queramos llamar, pues automáticamente les estamos enseñando habilidades que le van a ayudar en su vida adulta. Entonces, para nosotros, yo creo que cuando Anita tenía 5 años y Mateusz pues, le tocó más chiquito, pues siempre pusimos prioridad en hacer algo de música siempre, todos los días. Pero regreso a lo mismo. Yo no puedo exigirle a mi hijo hacer algo si yo misma no lo estoy haciendo o si yo misma no le estoy ayudando en esa pasión. Thank you. Go for it. Go for it. Max effort doubles. Try to keep the technique at least somewhat decent. This is not great technique. I am not pro. I know that, Not Mateo. happy about that. But I'm But trying at to least push I'm the trying, muscles as and hard as that's I most can important. so they can rebuild faster and stronger. Entonces hacemos muchísimas cosas. Obviamente existen esos días porque somos humanos, así como cuando yo me canso de cocinar o cuando me canso de llevarles a tal día, hay días en que me siento muy agotada, descansamos. Nunca hemos obligado. Eso es algo súper como importante y la gente como que a veces se imagina de que les obligamos porque me han llegado a decir, no, es que eso nada más, pobres niños, les han de obligar y no han de hacer nada. No, hombre, yo creo que tienen más tiempo que yo ellos, ¿no? Y cuando suceden esos días, pues nada, o sea, se toman un descanso, van, nos despejamos un poco la mente, incluso salimos, nos vamos a caminar o algo, y ya, y listo. O sea, no es algo que es un martirio para nosotros cuando no existen las ganas. Pero, como te digo, existe para todo, no solamente es la práctica. A veces también no quieren salir, a veces se quieren quedar dentro de la casa, a veces yo no tengo ganas de hacer algo, a veces yo me quedo aquí y se van con su papá. O sea, es para todo, pero nos cuesta mucho, por eso te digo, nos cuesta mucho como que cuando lo enfocamos en algo como esto de la práctica, Sí. es porque lo vemos como un deber. Y cuando lo vemos como un deber, es como nos cuesta bastante. Sí, no, y mencionaste algo muy importante que es lo que dijiste de cómo sí nos lavamos los dientes o cómo sí aprendemos a no cruzar la calle y eso, son cosas que estamos bien convencidos de su importancia. Entonces, no nos cuesta trabajo, es natural
que lo hagamos y que les inculquemos a los niños que lo hagan. Entonces, yo Sí. pienso que también ahí radica un poquito esta inquietud, ¿no? Que a veces no estamos tan seguras de sí inculcarlo, entonces entra esa duda y entonces ya no sabemos cómo, y el niño dice que no y entonces yo dudo y ya no sé cómo decirle que sí lo haga, ¿no? Sí, y ahorita que mencionas eso, ya me acordé también que iba a decir. Por ejemplo, yo era una mujer, cuando yo me hice novia de mi esposo, yo era una chica típica de ciudad, regia, de Monterrey, que usaba coche para todo, que siempre andaba con mis zapatitos lindos y así, ¿no? Y cuando conozco a mi esposo, es todo lo contrario a mí. Él es de montañas, de aventura, de treparse, hippie, zarapastroso, cochino y así, ¿no? Entonces, entonces él, él con su pasión de la naturaleza me enseñó a amar la naturaleza. Entonces, esto se lo transmitimos igual a nuestros hijos. Si yo no hubiese, a lo que quiero decir es que todo se aprende, todo se desarrolla. Eh, Cuando queremos mostrar algo a nuestros hijos, lo hacemos actuando nosotros, representándolo en nuestra forma de ser. Sí. O, por ejemplo, cuando me preguntan, es que tú educas en casa porque tú eres bien paciente con los niños y te encanta enseñar. Todas somos Digo, pacientes. Digo, no, yo odiaba a los niños, y yo, porque tengo como 17 sobrinos y fui la última en casarme, entonces cuando yo iba de vacaciones a mi casa, porque estuve muchos años fuera de México, iba de vacaciones a mi casa y mis sobrinos estaban todos en el cuarto, yo, voy a hacer aquí. Entonces, es una habilidad, la paciencia, que también aprendí. Al ser yo proactiva con mis hijos, también lo aprendí. A inspirarles, también lo aprendí. We're going to be playing Game of Thrones, so we invite you to come and enjoy the music with us. 1, 2, 3, 1, 2, 3. See you on Saturday. Nos hemos dedicado a enseñar, a desarrollar la habilidad de que ellos primero tuvieran el interés de hacerlo y una vez que lo lograron, lo mantuvimos haciendo muchas cosas para que ellos pudieran llegar a esa habilidad y también hacerlo algo cotidiano, un hábito, hacer un hábito de eso y automáticamente se convirtió en una pasión. Y ahora estamos en la etapa de que ya no es una pasión, ya se convirtió en el elemento, como lo hablaba en su libro el señor y maestro Ken Robinson, y yo ya estoy tan segura, ellos están tan seguros de lo que quieren hacer, porque ya lo hacen ellos con una pasión increíble. Y también te escuchaba en tu entrevista que tuviste hace unos días, y tú decías, nuestro reto es mantener eso que ellos ya es que ya lo de ellos ya ni siquiera es una pasión, ya están, ya trascendieron eso y nos hemos dedicado a mantenerlo. ¿Y cómo lo mantenemos? Seguimos presentes. Me he vuelto ahorita que mi esposo es el que trabaja mucho más porque yo me dedico al 100% a mis hijos. Ahora yo estoy aprendiendo todo lo que es de batería. Ahora yo voy a las clases de Mateusz y te lo juro que estoy ahí 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, el ritmo. Pero lo aprendo porque se lo tengo que enseñar a mi hijo. Entonces imagínate, o sea, todo lo que tenemos que hacer para poder motivar al hijo. Claro. Oye, platícame, ahorita que mencionaste de lo de la naturaleza, platícame todo lo que están haciendo, investigando, porque también esa es otra pasión que tienen. Ellos van como para biólogos, ¿no? De que les encanta estudiar a los hongos y los aves y todas esas cosas. Platícanos, ¿qué hacen? Pues por eso comenté que también eso lo hemos aprendido, yo lo aprendí mucho. Y desde que vivíamos en México, siempre fuimos familia que andábamos acampando alrededor de la Huasteca Potosina y en México, que está muy bonito. Andábamos en Real de 14, andábamos siempre en los rincones de México y nos llevábamos nuestra tienda de acampar y órale, ahí, ¿no? Y durábamos días sin bañarnos ni nada, pero nos encantaba mucho andar siempre explorando, observando. Entonces, como mis hijos crecieron también en ese ambiente, automáticamente, ahora que son grandes, Ana, te digo, ya siendo casi una teenager,
ella en su misma pasión que tiene por la naturaleza se pone a investigar. Tuvimos la fortuna de llegar en un momento a Europa donde nos tocó ver, bueno, a mis hijos, porque nosotros con ella ya lo habíamos visto, pero un otoño bonito de la época de los hongos, y Anita se desplayó en ese tema. Entonces, desde el año pasado, ella empezó, toma sus libros. Es bien bonito verla porque ella sola toma sus libros, nos vamos a la biblioteca, saca lo que le interesa y se los lleva al bosque. Y luego empieza, este hongo se llama de tal manera, y su nombre científico, ¿eh? Y este es el otro, ¿no? Y te lo muestra, y ya sabe en qué página está ese hongo y lo encuentra y lo pone. Mateusz, el año pasado todavía no tenía ese interés. Entonces, esto es una prueba más que lo que hace el ambiente. Mateusz, al ver todo ese interés y pasión por Anita, se empezó a enamorar este año de los hongos y empezó Mateusz a hacer todo ese conocimiento que Anita le transmitió, ahora Mateusz lo tiene. Y fíjate cómo es, porque ahora viene reforzado. O sea, es como el hermano mayor que aprendió una cosa y luego viene el menor y está más reforzado, ¿no? ¿Lo has visto también con tus hijos o no? No sé. Sí, sí, claro. O yo Entonces, he visto que hacen un equipo, se complementan porque uno tiene unas habilidades y el otro otras, o una manera de verlo y hacen un equipo. y bueno, y hablando de estas pasiones de la naturaleza, pues también creo que es importante compartir con tu comunidad hermosa de Superescolar cómo ellos no solamente han desarrollado la habilidad musical, sino que han desarrollado toda esta habilidad del amor, de la pasión de la naturaleza. Son niños que hablan 3 idiomas y que también nunca han tomado una clase de inglés ni de polaco, y bueno, el español, pues tampoco, ¿verdad? Y cómo ellos pudieron desarrollar esa habilidad de los idiomas también. Potem mogę iść w mój domu, potem mojego w domu, a możemy zrobić te. De lo que hablábamos es que lo hemos ido desarrollando a través del ambiente. Entonces, ahora que yo estoy aprendiendo el polaco, pues obviamente en mi mentalidad sistematizada y adulta y ya vieja, pues me ha costado un poquito más, pero utilizamos la misma metodología. Trato mucho de escuchar muchas cosas, programas en el idioma polaco. Me gusta andar practicando con las personas que me encuentro en la calle, aún si no les pregunto bien las cosas. Y voy a un grupo, me inscribí a un grupo de polaco, donde vamos y compartimos, nos dan unos ejercicios y los practicamos. Y mis hijos pues lo aprendieron ahora sí que de una manera muy diferente y muy natural. Entonces también eso ha sido como esas habilidades que gracias a la decisión que tomamos de educar en casa nos ha ayudado a desarrollarlas al máximo. Ay, qué padre, qué interesante. A mí me encanta, te digo, me encanta todo lo que publicas. No sé si tu cuenta es pública, si la podemos publicar para que si la gente quiere ver lo que ustedes hacen, que todo el tiempo estás compartiendo, te puedan seguir y puedan ver lo que ustedes hacen, porque la verdad es súper, súper inspirador. Para concluir, yo nada más quisiera señalar y resaltar algo que me llama mucho la atención de esta familia y de las decisiones que han tomado, y es que ellos no han dejado las cosas al azar, sino que desde que se casaron, desde antes de tener a sus hijos, tenían una visión familiar, una visión de lo que querían hacer. Tal vez los cómo específicos no los tenían, se han ido adaptando a las circunstancias, pero la visión de nosotros queremos ser muy cercanos, nosotros queremos acompañar a nuestros hijos, queremos darles un ambiente rico, eso sí existía y siempre ha existido y siempre lo han mantenido. Entonces, pues yo quisiera como enfatizar esto, ¿no? Como papás es determinante, es vital que tengamos bien claro cuál es nuestra visión familiar, qué es lo que queremos para nuestra familia y que nos dediquemos deliberadamente, aun cuando sea difícil, aun cuando tengas que dejar de trabajar, aun cuando tengas que vender tu casa o irte a Polonia o hacer lo que tengas que hacer con tal de lograr esa visión que tú mismo te has propuesto. Y bueno, yo pienso que los resultados, tal vez los sacrificios sí son muchos, puede que alguna persona diga, es que yo no estoy dispuesta a pagar ese costo o hacer esos sacrificios, pero yo pienso que los resultados valen totalmente la pena, ¿no? O no sé, ¿tú qué opinas, María? Y también si quieres aportar algo para concluir esta charla. Definitivamente yo creo que nos enseñan en esta mente tan cuadrada, que nos enseñan a tener miedo, nos enseñan a que es imposible. De hecho,
hay muchas cosas que mi esposo y yo siempre nos sentamos y reflexionamos, y le contaba, le decía, oye, ¿no te has fijado que muchas veces cuando estamos hablando que, uy, es que eso es imposible? O típico, cuando yo estaba en el conservatorio siempre me decían, no, hombre, es que esa pieza es imposible de tocar, es súper difícil. O me gustaría, o por ejemplo, otro ejemplo, de, me gustaría ir a ese país. No, pues es que la India está súper lejos, no, a ver cuándo vamos. Entonces, nos enseñan a que nosotros mismos nos ponemos esas barreras. Y nosotros tomamos una decisión de terminar con esas barreras y no ver el mundo como algo imposible, porque en serio que no hay nada imposible. Entonces, el momento de que nosotros les hemos enseñado también a Anita y a Mateusz que no es difícil, que no es imposible, que si ella lo desea, pues adelante, solamente es cuestión de mucho trabajo, pues ellos lo han visto el mundo también de esa manera. Y creo que cuando vamos sin miedo por la vida, se nos abre el mundo a nuestros pies. Sí. Y lo hemos visto. Y no es porque nos guste como presumirlo, no es algo que, porque no somos una familia que presumamos, sino más bien compartimos que realmente, por ejemplo, los niños, ¿a dónde van? ¿A dónde vamos? Los profesores de arte o el de percusión nos dicen, oye, es que tus hijos tienen una manera de adquirir todo, o sea, absorben todo súper rápido, nunca me había tocado un niño de esa manera. Y no es porque, vuelvo a lo mismo, no es porque sea un genio, es porque hemos trabajado y hemos estado muy cerca de ellos con todo lo que hemos contado y hablado a través de la plática, y es que ellos han logrado tener esa gran habilidad que yo lo veo mucho en los niños que son educados en casa y que tienen papás muy comprometidos. Entonces, si de algo sirve para las familias, si alguien de ustedes tiene un proyecto o tienen hijos que realmente ven ustedes que quieren enfocarse o potencializar su habilidad, pues yo diría que adelante, que siempre va a haber cosas que quizás van a ser muy nuevas, porque bueno, hemos hablado de cosas siempre muy bonitas en esta charla, pero no hemos hablado por todas esas cosas que pasamos también como familia, y que también eso nos sirvió mucho para todavía fortalecer nuestros lazos, que nuestros hijos vieron todo lo que pasamos, porque pasamos por unas cosas que igual eso ya va a quedar en otro tema, pero que a ellos también les abrió el panorama y dijeron, mami, wow, o sea, realmente es un sacrificio muy grande, pero lo valoro bastante, me ha enriquecido mucho y sé que el mundo no es como nos lo pintan. Entonces también esto, al haber hecho de tomar esas decisiones, de hacer todas estas locuras que hemos hecho, pues mis hijos se han dado cuenta que el mundo no es como nos lo están pintando. Realmente ellos han visto y están viendo cómo es el mundo real, que puede ser difícil, que nos estamos enfrentando a una cultura completamente diferente, que se enfrentan a un idioma completamente diferente, a una manera de pensar completamente diferente. Entonces imagínate para ellos enfrentarlo, Pero qué hermoso que tengan pues a unos papás como ustedes y a un ejemplo como ustedes. Sí, qué niños tan pues privilegiados. lo hemos aprendido a no tener miedo. Y por eso te decía yo que el no miedo o el no imposible como una habilidad, porque también se aprende a no tener miedo. Y yo lo he aprendido bastante y sigo aprendiendo mucho. Entonces yo pues aliento mucho a las familias que no podemos saberlo hasta que no probamos. Y que en cualquier decisión nueva que tomemos como familia, siempre va a haber algo, siempre va a haber algo que no va a salir como lo planeamos. Pero que cuando mantenemos nuestra mejor actitud y cuando estamos dispuestos a realmente estar presentes y cuando estamos dispuestos a entregar todo nuestro amor a nuestros hijos, todo es posible. Sí. Ay, María, pues muchísimas gracias por compartir con nosotros. Es súper enriquecedor escucharte, súper inspirador. De verdad, yo valoro mucho tu experiencia, aprendo mucho de ti. Te admiro mucho, los admiro mucho a los dos, lo que están haciendo me encanta, de verdad, se me salen a veces las lágrimas de ver lo que están haciendo con sus niños, me encanta y te agradezco muchísimo que me des este tiempo, que nos compartas, porque yo pienso que para las demás mamás también va a ser muy, muy enriquecedor escucharte. Entonces, pues, muchísimas gracias, te mando un abrazo bien grande y gracias por compartir con nosotros. Muchísimas gracias a ti, Pris, y una vez más te digo que para mí ha sido el honor compartir con la nueva generación de nuestra comunidad preescolar y ojalá que sea de algo de inspiración y motivador para ellos. Gracias a ti. Saludos. Realmente. Un abrazo hasta allá. Bye bye.